Hola, soy Daniel Parisi y este video es una introducción del tema teórico de mercado del producto para la realización de los ejercicios. El objetivo es analizar el impacto de la política fiscal desde la visión heterodoxa. La visión heterodoxa es aquella que sostiene que el Estado tiene que intervenir en la economía, por lo tanto, la política económica, entre ellas la política fiscal, va a ser exitosa para incrementar el ingreso de la economía. La política fiscal básicamente va a ser aquel movimiento en las herramientas que tenga un gobierno, como son el gasto público, que lo simbolizaremos con la letra G, o los impuestos, que lo vamos a simbolizar con la letra T. Si el gasto público se incrementa, será una política fiscal expansiva, y si el gasto público se reduce, será contractiva. El supuesto básico del modelo, que también se conoce como modelo keynesiano simple, es que es una función consumo que va a depender del ingreso disponible. Ese ingreso disponible es todo el ingreso que le queda al individuo luego del pago de impuestos y de recibir las transferencias. Las transferencias son subsidios que va a recibir las personas sin generar una contraprestación. Entonces, como muestra la primera línea, el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos que paga más las transferencias que recibe. Si ese ingreso disponible lo incluimos en una función de consumo y suponemos una forma lineal, la función terminará quedando como la expresión que aparece en estas dos últimas líneas. El consumo tendrá una parte que es autónoma, es decir, que no depende del ingreso, y después va a tener una parte inducida por la propensión marginal a consumir, que lo vamos a denotar con la letra C minúscula. La propensión marginal a consumir es el incremento del consumo cuando se incrementa el ingreso. Si al individuo se le da un peso adicional, el incremento del consumo que hace con ese peso es la propensión marginal a consumir, multiplicado por el ingreso disponible, y ahora lo que nos va a quedar es desagregar los impuestos también en sus dos partes, la autónoma y la inducida. La autónoma son los impuestos que no dependen del ingreso, mientras que la inducida va a ser proporcional al ingreso. A medida que aumente el ingreso, los impuestos o la recaudación va a subir, y la proporción en la que va a subir va a venir dada por la alícuota impositiva denotada con la letra T. Cabe mencionar que los componentes autónomos le vamos a poner un subíndice 0, sin embargo hay una simbología alternativa que le coloca una barra arriba de la letra. ¿Sí? Cualquiera de las dos simbologías es correcta. Por ende, la función consumo en su máxima desagregación es lo que nos queda acá en la última línea, donde tenemos el componente autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, desagregando ya el impuesto en sus dos partes, el autónomo y el inducido. El impuesto quedará restando, ya que reduce el ingreso disponible, mientras que las transferencias van a ir sumando. Ahora, para continuar con el modelo, es necesario recordar el concepto de demanda agregada. Vamos a tener un modelo de una economía cerrada, es decir, que el sector externo lo vamos a dejar para más adelante. Los componentes de la demanda agregada son tres: el consumo, la inversión y el gasto público. Es decir, que se van a demandar bienes para consumo, para inversión y para el gasto público, y de un primer momento la inversión y el gasto público se van a considerar exógenos, es decir, que no van a depender del ingreso ni de las variables que se continúen analizando. La demanda agregada va a quedar definida cuando introduzcamos la función de consumo que acabamos de definir dentro de la expresión de la demanda. Por lo tanto, la primera línea lo que solamente hace es incluir esa función consumo, y luego vamos a operar
En un primer paso vamos a distribuir la propensión marginal a consumir y vamos a reordenar los términos. Todos los términos que contengan el ingreso lo vamos a dejar al final y todos los componentes, todos los términos que no tengan el ingreso van a quedar entre paréntesis. Esos componentes que han quedado entre paréntesis los vamos a denotar con un nombre que va a ser el gasto agregado autónomo. Y los dos términos al final vamos a sacar un factor común para que nos quede la expresión final de la demanda agregada. La demanda agregada va a tener el gasto agregado autónomo como su ordenada al origen y su pendiente va a venir dado por la propensión marginal a consumir por 1 menos T. Fíjense que es una demanda agregada con pendiente positiva, ya que no es una demanda que está dependiendo de un precio, sino que está dependiendo de un ingreso. Gráficamente, la demanda va a tener una pendiente positiva, es decir, si graficamos la demanda agregada en un eje y el ingreso en el otro eje, su función va a ser con pendiente positiva. A medida que crezca el ingreso va a haber más demanda. La ordenada al origen, como dijimos, es el gasto agregado autónomo, y la pendiente es positiva, igual a la propensión marginal a consumir por 1 menos la alícuota impositiva. El equilibrio en el mercado de bienes o mercado de producto se va a dar cuando se iguale la oferta agregada con la demanda agregada. La oferta agregada es el ingreso de la economía, por lo tanto, si reemplazamos la demanda agregada por su equivalente y comenzamos a despejar, nos va a quedar que el ingreso de equilibrio viene dado por un factor que es igual a 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Ese factor lo vamos a denotar con la letra alfa y va a ser llamado como el multiplicador del gasto, por todo el gasto agregado autónomo. En términos simples, el equilibrio del mercado de bienes, que surge de la igualdad de la oferta con la demanda agregada, podrá ser calculado como el producto de alfa por el gasto agregado autónomo. Gráficamente, el equilibrio se va a dar la intersección de la demanda agregada con la oferta agregada. Como la oferta agregada es igual al ingreso, la oferta agregada va a ser una recta de 45 grados, que con la intersección de la demanda agregada va a surgir el ingreso de equilibrio del mercado del producto. Como teníamos como objetivo analizar el efecto de la política fiscal expansiva, si en este modelo se produce un aumento del gasto público, lo que va a generar como primer impacto es un aumento de la demanda agregada. El aumento de la demanda agregada va a generar mayor producción, ya que alguien tiene que satisfacer esa demanda. Esa mayor producción se va a transformar en ventas, que terminan trayendo como consecuencia un aumento en el ingreso. El aumento en el ingreso va a provocar un aumento en otro componente de la demanda agregada, que es el consumo, que como vimos dependía del ingreso. Ese aumento en el consumo vuelve a aumentar la demanda agregada y va a volver a aumentar el ingreso, y así con un efecto multiplicador. Como consecuencia, un aumento en el gasto público aumenta el ingreso más que proporcionalmente. Esa proporción o ese aumento lo va a captar el multiplicador alfa. Ese multiplicador alfa va a depender de dos variables, que una es la propensión marginal a consumir. Mientras más alta sea la propensión marginal a consumir, más alto va a ser el multiplicador alfa, más alto va a ser el efecto multiplicador en la economía. Y la otra variable es la alícuota impositiva. Mientras más alta sea la alícuota impositiva, más bajo va a ser el multiplicador alfa. En términos algebraicos, ese efecto multiplicador lo podemos representar partiendo de la situación de equilibrio, donde teníamos que el equilibrio venía dado por alfa multiplicado por el gasto agregado autónomo, simplemente que lo he desagregado a todo el gasto agregado autónomo,
Y ahora, para pasar a la segunda línea, simplemente le he agregado el incremental, ¿sí? El incremento en el ingreso puede deberse a un incremento en el consumo autónomo, a un incremento en los impuestos autónomos, a un incremento en las transferencias, a un incremento en la inversión y a un incremento en el gasto público. Si yo distribuyo el multiplicador alfa para cada uno de los términos, es lo que me queda en la tercera línea. Esa tercera línea lo que me va a terminar de explicar es que si yo muevo uno de los componentes autónomos y los restantes los anulo, me va a quedar el impacto que tiene ese componente en el ingreso. Por ejemplo, si se aplica una política fiscal expansiva modificando solamente el gasto público, el impacto en el ingreso va a venir dado por la expresión que figura acá al final. Es decir, el aumento en el ingreso va a ser igual a alfa por el incremento en el gasto público. De la misma forma, podemos encontrar los impactos que van a tener los demás componentes en el ingreso. ¿Cuánto aumentaría el ingreso si aumentan las transferencias? Vamos a tener que el incremento en el ingreso va a venir dado por el multiplicador alfa, multiplicado por la propensión marginal a consumir y el cambio en las transferencias. ¿Sí? En este caso se agrega la propensión marginal a consumir. Si uno vuelve a la diapositiva anterior, las transferencias venían multiplicado por la propensión marginal a consumir, ya que no es un componente de la demanda agregada, sino que las transferencias van a afectar la demanda agregada a través del consumo. ¿Cuánto aumentaría el ingreso si aumenta la inversión? El impacto es equivalente al gasto público, es decir, que la inversión, al ser un componente de la demanda agregada, va a generar un impacto en el ingreso a través del multiplicador alfa. Si ahora aumentaran los impuestos autónomos, el impacto es negativo, es decir, es inverso. Si aumentan los impuestos, perjudico el consumo y por ende voy a perjudicar el ingreso. Entonces va multiplicado por la propensión marginal a consumir, ya que los impuestos van a impactar a la demanda agregada a través del consumo, y van con un signo negativo, ya que hay una relación inversa en su impacto. Y también podríamos hacer cualquier otra combinación moviendo simultáneamente dos o más componentes, en este caso los impuestos autónomos y el gasto público. Nos quedaría que el impacto de mover esas dos herramientas del Estado en el ingreso va a venir dado por la expresión del multiplicador alfa multiplicado por el gasto público, el cambio del gasto público, menos la propensión marginal a consumir por el incremento o la variación en los impuestos.